Vamos a comenzar a transmitir en un momento más. ¿Qué es esto? Entonces vamos a pedir de favor que apaguen sus micrófonos porque mucha información, o sea, muchos hablando al mismo tiempo generan que se corte la transmisión. Entonces les pedimos de favor que muten sus micrófonos. Pueden permanecer conectados sin conexión y sin video para que la transmisión sea fluida, que no tenga sobresaltos o que se pierda el audio. De favor, en un momento, entonces les comentaba que necesitamos, por favor, que pongan aquí en el chat de esta sesión, pongan su nombre, ya sea su nombre personal, de preferencia el nombre completo, el lugar de procedencia, la edad, el género, si pertenecen a una etnia y si tienen una discapacidad. Eso es como datos. También más adelante vamos a colocar el acceso al formato de la Secretaría de Cultura para estar atentos. Ok, vamos a también estar transmitiendo en Facebook Live. En unos momentos vamos ya a comenzar nuestro tema de hoy, que es acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, desarrollo personal. En un momento a otro vamos a comenzar. Muchas gracias por su asistencia. Les volvemos a comentar. Por favor, apaguen sus micrófonos y su cámara para que la transmisión sea fluida. Si tienen alguna duda o comentario, pueden levantar la mano o pueden escribirlo. Y si quieren participar, al final podemos abrir los micrófonos para tener una participación fluida. Tô participando aqui, meu. Tô participando aqui, meu. Eu tô Ele é participando desgraçado, aqui. caralho. Vai pro asilo, fugiu do asilo, filha da Desgraçado puta. este. Ai. Muchas gracias por su Tá falando asistencia. que o Joca, arrombado Não, do não, caralho. não, não tem assistência. Ninguém quer te ajudar, seu velho. Seu velho de merda. Fale português, arrombado, não espanhol, filha da puta. Aqui é Brasil, porra. Aqui é Brasil. Aqui é o Brasil, buceta. Pode continuar, por favor. No se escucha. No se escucha. Unos falsos contactos. A ver, ya no lo vamos a tocar para que se escucha mejor. Se escucha. A ver, a ver, a ver. ¿Ya escucha? Ya debería escucharse. Eh, Aquí dice que... ok. A ver, se escucha porque ya está prendido, ya se escucha. Correcto. Ya no lo vamos a tocar para que no me parece que tiene un falso contacto por ahí. Ahora no se oye. No, ya está. Porque aquí tiene sonido el indicador, dice que tiene sonido. Sí, es que ya está retrasado por eso. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar ya porque se nos acaba el tiempo y tenemos nada más una hora para platicar con ustedes acerca del tema. El tema es acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, desarrollo personal. Nosotros escogimos este tema, sobre todo enfocado hacia nuestra cultura ancestral, porque hemos encontrado en diversas investigaciones que hemos realizado ya tiene algún tiempo, elementos o información que nos permitiría tener una concepción
en cuanto a cómo trataban o cómo era la vida de los antiguos y que quizás de alguna manera algunas partes de esta experiencia la pudiéramos trasladar a nuestra época contemporánea. Entonces vamos a compartirles nuestra pantalla. Vamos a ver. Ok, este es el título de nuestra charla. Vamos a ver, vamos a aumentarlo un poco. ¿Qué hice? Aquí está. Ok. Bueno, de acuerdo con la antigua concepción, el desarrollo interno no es un asunto de una actividad como tal, una actividad física, digámoslo así, como ir al trabajo, ir a la escuela, sino que el aspecto del desarrollo personal, el desarrollo interno, tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, con el conocimiento de sí mismo. De acuerdo con esas antiguas enseñanzas, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de uno mismo, es la base fundamental para el desarrollo de cualquier persona. El conocimiento de sí mismo, de acuerdo con la información que tenemos disponible, se enseñaba ya desde el seno familiar, y posteriormente a niveles de equivalente hoy a la universidad, los famosos Calmecac. No solamente se enseñaba el conocimiento personal, sino aplicado al autoconocimiento propiamente dicho, sino que este mismo conocimiento se enseñaba para relacionarse con el medio social. Es decir, aquí vemos que el autoconocimiento era parte fundamental del desarrollo de las sociedades de nuestro pasado. Ahora, ¿por qué queremos hacer énfasis en que esto eventualmente puede traer o puede ser utilizado o serviría para que las mujeres de la época contemporánea tengan una vida libre de violencia? Bueno, pues les voy a platicar. El desarrollo interior o el desarrollo personal es la base para lograr cambios en lo individual, familiar y social. Esto es de la siguiente manera. Muchas veces cuando queremos, por ejemplo, bajar de peso o por ejemplo, cada enero siempre estamos pensando, ahora sí voy a bajar de peso. Hacemos propósitos de fin de año para que el año que viene o el año que continúa, pues sí logremos hacer algo. Sin embargo, por alguna razón que hasta ese momento es desconocida, empezamos con una semana, 2 semanas, a lo mejor hasta logramos un mes de ahora sí voy a bajar de peso, ya sea haciendo ejercicio, alimentando nuestra alimentación, pero como que algo falta. Algo que de pronto hace que nosotros al mes, cuando mucho de comenzar la actividad, pues ya se acabó nuestra intención. Eso se debe a que nuestra base personal, nuestra base interior, no está lo suficientemente desarrollada para lograr efectos en lo exterior. Y eso se puede extrapolar a muchas cosas. Por ejemplo, hay compañeros y compañeras, no solamente de uno u otro género, que nos comentan, no, es que a mí me ha ido mal en la vida, que no tengo buenas chambas, o que no tengo suertes para las parejas, o que siempre me pasa lo mismo. Y evidentemente esto se debe, de acuerdo con lo que hemos platicado, a que esa base, que es la base interna, la base personal, no está desarrollada. Entonces, es muy importante hacer hincapié en esto, porque básicamente es algo que todos, por educación familiar por lo menos desde el inicio, tenemos que desarrollar un autoconocimiento. Imagínense qué tan importante es esto, que en las sociedades antiguas, vamos a tomar como ejemplo la que tenemos inmediatamente, la azteca, era parte fundamental de la enseñanza. No se concebía una educación solamente así como la ahora, ¿no? Que la primaria, secundaria, prepa, universidad, donde solamente nos enseñan pues las ciencias naturales, el civismo, la geografía, matemáticas, física,
sino que además era muy importante pues conocerse, conocer nuestra verdadera naturaleza, y esa sería la base pues para empezar a adentrarnos en la vida social, en la vida familiar, o incluso realizar experiencias ya muy personales, pero más allá del común, digámoslo así, ¿no? Y precisamente esas hazañas fuera del común es la que habla pues todos los libros de todas las mitologías del mundo. O sea, vemos personajes como Hércules, como Tlazolteotl, como Sansón en la Biblia, ¿no? Estos personajes realizaron proezas, Moisés, el señor Moctezuma, el señor Cuauhtémoc, en fin, señor Cuitláhuac, que realizaron hazañas fuera de lo común. ¿Pero por qué? Pues porque ellos ya se propusieron que su desarrollo individual o personal fuera más allá pues, de lo común. Es decir, por ejemplo, en un término normal, en un término común, una educación que nos permita conocernos, pues nos alcanza para tener una vida sensata. O sea, hasta ahí está bien. Y trasladado al ámbito que estamos tomando como la base para que no caigamos, o no, en este caso las mujeres no caigan en la parte de la violencia, es porque justamente el desarrollo interno, esto lo hemos observado en algunos cursos que se han realizado en otro tiempo, rompen digamos, con la mecanicidad que hasta ese momento se ha tenido. Es decir, nuestra vida cuando vamos así, si no tenemos una educación interior o una educación para nuestro propio desarrollo personal, o sea, un autoconocimiento, si no tenemos eso, nuestra vida es como mecánica. Es decir, pasamos a aprender a caminar, a aprender a comer solitos, a bañarnos, en fin, a hacer quehaceres. Hasta ahí es lo normal. Pero si nosotros no tenemos la atención para comenzar a conocernos, a desarrollar esa parte interior que tenemos todos y que es completamente desconocida, no tendríamos la fuerza ni los elementos para oponernos o salirnos de una situación negativa. Por eso a menudo se comenta con cierto fatalismo que los hijos heredan los pecados de los papás, pero más que puede ser que pecados, pero más bien sería así como que los hijos heredan las costumbres de sus papás, o sea, costumbres buenas y costumbres malas como estén. Y no es que eso sea así como en mala onda, no, sino que siendo objetivos, nosotros los hijos heredamos todo de nuestros padres, lo bueno y lo malo, todo. Entonces, si no nos damos cuenta por medio de un análisis profundo de uno mismo, no podemos discernir o no podemos elucidar qué cosas nos traen buenos resultados y qué cosas nos traen malos resultados. Porque siempre pensamos que todo lo que hemos recibido es bueno. Pues sí, en general todo es bueno, pero hay que saber cómo tomar lo bueno. Ahora, retomando el tema de la mujer, nosotros, nuestra cultura ancestral, toma esta parte como una de las más importantes, es decir, toma a la mujer como una de las partes más importantes de la vida social. La mujer, de acuerdo con los antiguos mexicanos, le llamaban la madre. Si ustedes, un día para que vean que cómo se referían nuestros antiguos a la mujer, vayan ahí es como una especie de comparación. Vayan a un restaurante que está ahí cerca del metro Juanacatlán, que es un restaurante que tiene una organización que se dedica a la cultura védica. Hay un restaurante y todas estas personas que atienden este restaurante son de la cultura védica y se refieren a las mujeres, por muy pequeña que sea o por muy grande que sea, madre. O sea, dicen, a ver, madre, pásese para acá, siendo una niña, o a ver, madre, véngase para acá, siendo ya una ancianita. O sea, a todas las mujeres les llaman madres. Así era antiguamente aquí en México. Todas las mujeres son madres, es decir, son la base de la sociedad, son la base social, digámoslo así, en ese momento, pero también son la base a futuro, a los nuevos ciudadanos, a la nueva sociedad. ¿Y esto qué significa? De acuerdo con los ancestros,
la mujer debe desarrollar 4 grandes virtudes. Ellos le llamaban Huacihuatl, o mujer de sabiduría, Huaucihuatl, o mujer noble, Yaocihuatl, mujer guerrera, Chichimicihuatl, mujer mística. O sea, para ellos el desarrollo de la mujer estribaba en, primero, darle su lugar preponderante en la sociedad antigua. De hecho, en la plática que tuvimos sobre cartografía, mencionábamos que el templo de Yópico, que estaba donde hoy está la Basílica de Guadalupe, bueno, pues prácticamente era un templo, era una escuela, digamos, para mujeres. De hecho, en la antigüedad había como el equivalente a una Secretaría de Estado para Asuntos Femeninos. Todo lo que tenía que ver con los asuntos femeninos se veían tanto en los templos como en esa especie de Secretaría de Estado de los aztecas. De hecho, para ellos, para la sociedad antigua mexicana, la mujer era mucho más importante que cualquier objeto. O sea, la mujer y su descendencia, sus hijos, pues los niños. Era tanto, o mejor dicho, era mucho más importante que cualquier tesoro o cosa física que habría que cuidar, tanto que incluso era pena capital aquella persona que atentara, que ultrajara, que hiciera lo que ya sabemos que se puede hacer con las personas, era pena capital. Entonces, estas 4 cualidades, mujer sabia, mujer noble, mujer guerrera y mujer mística, en forma natural la tienen la mayoría de las mujeres o todas las mujeres, pero debe ser desarrollada, porque ellos comentaban, la mujer es un poder, es el poder de la tierra personalizado. O sea, imagínense cómo es la tierra. La tierra tiene ciclones, tiene huracanes, tiene terremotos, tiene zonas pantanosas, zonas frías, pero también tiene oasis, tiene playas, tiene praderas, tiene montañas, lagos, ríos. Es decir, tiene todo lo que nos puede sorprender y aterrorizar y todo lo que nos puede dar vida. Bueno, pues para los antiguos así son las mujeres. Encierran un poder y obviamente todo poder, como dicen los personajes de los cómics, todo poder encierra cierta responsabilidad, para lo cual está esa preparación. Es decir, hay un autor que se llama Walter Lytton, que escribió un libro sobre se llama La raza que vendrá, pero habla de un pasaje de esa sociedad donde habla que hubo un tiempo en que las mujeres tuvieron tanto poder que se daban el lujo de prescindir de los varones, así pues como cuando los calcetines ya se ensucian, ya fuera. Y eso estaba bien visto en esa época. Pero vinieron muchos problemas y revueltas y desorden social, y entonces, según este autor, se acabó. Esa alegoría la vio en uno de los pueblos del norte de América, y de acuerdo con estos pueblos del norte de América, pues eso fue, en alguna época de la humanidad fue cierto. Según estos pueblos, las mujeres han tenido en otras épocas el poder del mundo, han llevado a la sociedad a lugares inimaginables, a muchas conquistas, muchos desarrollos científicos, tecnológicos, pero de alguna forma cuando este poder se desvía del cauce, digámoslo así, comienza a traer resultados negativos. Entonces, aterrizando todo esto a esta época, efectivamente la mujer tiene todas las virtudes para crear una nueva sociedad. Por lo tanto, de ella depende, de acuerdo con esta concepción, el éxito o el fracaso de la sociedad. No solamente del varón, principalmente de la mujer. ¿Por qué? Pues porque ella los cría, o sea, ella los crea, o sea, ella da luz. Los crea, luego los cría, luego los educa. Y entonces, por eso era tan importante la parte femenina en esas sociedades, que tomaron muchísimo cuidado. Aún hoy en día, por ejemplo, hay visos lejanos, ecos lejanos del sumo cuidado que tomaron con las mujeres. Por ejemplo,
En una crónica del padre Acosta se menciona que las mujeres encintas, embarazadas, por ejemplo, no podían mirar cosas feas, o sea, muertos o algo feo que las produjera algún sobresalto, porque de acuerdo con lo que él comenta, eso podía ocasionar algo negativo en el producto. E incluso no se podía, por ejemplo, tratar mal a las mujeres o a los niños, pues, a los niños chiquitos, a las mujeres chiquitas, porque eso podría ocasionar que a futuro se desarrollara algo negativo que se revirtiera, ya sea a nivel familiar o a nivel social. Y esto contrasta mucho. Por ejemplo, tenemos aquí un libro que se llama Huehuetlahtoli, que supuestamente es un libro que habla de cómo se educaba a los niños en la antigüedad. Y en ese libro habla de castigos que se le ponían, que les ponían chile, que les ponían humo de chile, perdón, así como haciéndoles con el anafre para que el niño se corrigiera. Pero en realidad, por lo que hemos investigado y por lo que son esas costumbres que todavía persisten, pues no era tanto eso, porque en realidad se ha visto, por ejemplo, en nuestra sociedad, que los niños que son maltratados, pues son ciudadanos que maltratan, ¿no? Es casi una ley. Si eres maltratado, pues tú maltratas y así cualquier cosa. Entonces, el sumo cuidado que tuvieron con las mujeres y los niños fue extremo. Y precisamente estas virtudes hacen de la mujer una guía. Ahora, fíjense bien, ustedes han visto, por ejemplo, que esta es del hipograma del curso, esta es la guía o el eje. ¿Quién es este personaje? Esta es la deidad que se llamó, o le llamaron los antiguos Tlazolteotl, o Tlazolteotl. Tlazolteotl, de acuerdo con las traducciones actuales, pues es algo así como la Venus romana, o Afrodita en los griegos. Es el equivalente, o sea, la diosa del amor, la diosa de la productividad de la tierra, y también guardiana de los cazadores y de los guerreros. Pues también en el mundo azteca es lo mismo, pero justamente este personaje también tiene otra comparación en la época griega grecorromana, que es el equivalente también a Perséfone o Proserpina para los romanos. ¿Por qué? Porque Proserpina y Perséfone ¿se acuerdan de los misterios eleusinos? Bueno, pues los misterios eleusinos no son otra cosa más que la escuela de conocimiento que permitía a las personas, a los seres humanos, a los adeptos o a los estudiantes, esto justamente, el autoconocimiento. Y esos son los misterios eleusinos. Ahora, en México, la diosa Tlazolteotl aparece, según las crónicas ancestrales, en el llamado primer sol, en la primera era de la humanidad. Y este personaje es designado como la guía o la institutriz de todas las sociedades humanas. Entonces, fíjense, no solamente significa el amor, la productividad, sino también la institutriz, la institución que guía a la humanidad. Y eso, pues, son todas las mujeres. O sea, todas las mujeres, de alguna manera, si ustedes uno como varón, pues lo puede ver, pero si las compañeras se observan, en ellas por naturaleza recae muchas cosas, mucha responsabilidad, y en forma natural, no tanto porque a veces sí se puede argumentar que no, es que la sociedad así lo impuso. Sí, hay cosas que la sociedad impone, pero hay cosas que son naturales. O sea, para cuestiones de cuidado, para cuestiones de atención, de desarrollo, de análisis, de cosas más finas, normalmente el cerebro o la capacidad natural femenina es mucho más proclive, o sea, está más adecuada a eso, ¿no? Y sí, efectivamente, ciertos aspectos más prácticos o cosas que son más físicas, pues sí recaen en general. No es una regla, pero sí en general recaerían sobre los varones. Pero el cuidado, y vuelvo a repetir, el cuidado que se le ponía a la mujer en la antigüedad era
sumamente importante. Decían los antiguos que si la mujer declina, si la mujer así se vuelve mala onda, la sociedad también se vuelve mala onda. Si la mujer se vuelve buena onda y además, como estas 4 virtudes, sabia, noble, guerrera y mística, la sociedad pues se levanta, se eleva. Entonces, esto es lo que nos permite para nosotros considerar que un autoconocimiento, en el caso de las mujeres, un desarrollo de sus propias capacidades, un encontrarse con sus propias virtudes, sean las que sean, le permite salirse de esquemas o de cosas que por mecanicidad se ha ido envuelta o inmersa. Porque muchas veces sí hemos visto, ¿no?, que por ahí hemos sabido de problemas que tienen algunas personas, ya sea parejas o padres con hijas o hermanos con hermanas, que es como repetir un esquema que ellos ya traen de familia o de sociedad o por costumbre. Para poder romper ese esquema, el autoconocimiento es la fórmula más eficaz y eso permite, por supuesto, no confrontamientos. Cuando las personas comienzan a conocerse y comienzan a desarrollarse y comienzan a saber cuáles son sus habilidades, evitan la confrontación, evitan el choque. Ahí es cuando la sabiduría empieza a imperar, porque lo mejor es no confrontarse. Uno de los, y esto está aquí en los preceptos antiguos, una de las divisas o de las cosas más importantes que se enseñaba en la antigüedad es: evita la confrontación. Si te confrontas, puedes perder o puedes ganar, pero a la larga el resultado se puede revertir. Es decir, si se me ocurre tener un enemigo ahorita o enemiga ahorita, y suponiendo que lograra salir victorioso, la cosa no va a quedar ahí, sino que va a haber una vuelta, va a haber un ciclo, o la vida, como dicen, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y al cabo de un tiempo, otra vez surge ese problema. Y lo que trae por consecuencia es que ese problema, si no lo atendí a tiempo, si no supe cómo dialogar, cómo negociar, cómo salir de esa situación, implementando inteligencia y sabiduría, se puede revertir tarde o temprano. Entonces, aquí esa es nuestra propuesta, la idea que nosotros tenemos, a que existen formas inteligentes para poder desarrollarse uno mismo y saber cómo salirse de situaciones y, por supuesto, evitar a futuro entrar a situaciones negativas. Porque, como dicen, es mejor una vuelta a tiempo que un choque así estrepitoso, ¿no? Entonces, vamos a recapitular. Siempre el desarrollo personal o el desarrollo interior es la base para lograr cualquier cambio, ya sea individual, familiar o social. El conocerse a uno mismo siempre se da, y únicamente, mejor dicho, se da a través de una observación constante y exhaustiva. O sea, observarse es la herramienta por antonomasia más importante que cualquier persona tiene al alcance, estarse observando. Es como cuando se la pasa uno ahí, ¿cómo llaman? De chismosito, viendo para afuera de la ventana de su casa. ¿Quién pasa? ¿A qué horas pasa? Ah, mira, ya Pepito ya pasó a las 4 en punto. Es como relojito, pasó a las 4. Así es con uno mismo. O sea, uno mismo tiene que estar constantemente observándose, a ver a qué horas me dio hambre, a ver a qué horas me da sueño, a ver en qué momento siento como cansancio, en qué momento me siento animoso. Todo eso es muy importante. Ahora, esto nos permite desarrollar nuestras verdaderas capacidades. ¿Y cuáles son las verdaderas capacidades? Pues realmente son desconocidas para cada uno de nosotros, no las conocemos. A veces se nos manifiestan sin darnos cuenta. La más común es la intuición. O sea, ser intuitivo es una de las cosas que comúnmente la gente en la actualidad se le da. O sea, sí, me late que hay que irse por acá y no por acá porque este camino está muy peligroso. Entonces, imagínense si desarrollamos por lo menos esta cualidad de la intuición,
a la hora de establecer relaciones con otras personas, muchas veces sí es cierto, o sea, nos late, ay, este cuate no está bien, o esta compañera como que no, o este señor, o esta señora. Hay que hacer caso, o sea, hay que observarse, pero hay que estar listos, siempre haciéndose caso por medio de la observación de que algo ocurre, porque eso es algo también, ¿no? No mentirse. Finalmente, esta es otra de los, ¿cómo le llaman? De los valores importantes para uno mismo, el ser veraces consigo mismo. A veces es la parte más fácil, ¿no? Una mentirilla piadosa a las personas. Híjole, se me hizo tarde, es que se descompuso mi carro. Pues una mentirilla piadosa, pues no pasa nada, ¿no? Pero no le podemos decir eso a nosotros mismos. O sea, sería uno de los peores errores mentirse a uno mismo. Porque, pues, si uno mismo se miente, pues, ¿quién no puede perdonar a uno mismo? Pues nadie. O sea, si uno se miente, el error se va a dar. Si uno no se da cuenta de las verdaderas capacidades o de la verdadera razón por la cual uno tiene conflictos o problemas, a la larga o a la corta, esto va a traer consecuencias. Y si uno no es veraz consigo mismo, si uno no es sincero con uno mismo, pues hay que tener cuidado porque, insisto, uno puede ser mentiroso con quien sea, pero con uno mismo, pues es el peor error. Y tratándose de ese acceso a la no violencia, pues eso es muy importante. O sea, ese autoconocimiento nos permite ser intuitivos y ser veraces consigo mismo. O sea, decir, no, pues la verdad, ir por aquí o tener esta relación o ir para allá o esta persona, pues como que no, pues es que es amigo de la familia, es que es amigo de mi hermano, pues es que es vecino. No, hay que mentirse. O sea, es muy importante no decirse mentiras, ser veraces. Y lo cual nos llevaría con el tiempo a desarrollar esas virtudes que hemos hablado, esas virtudes legendarias de las personas. Esas virtudes que de alguna manera, pues toda la literatura del mundo, la literatura universal habla de las virtudes humanas. Y aquí voy a hacer una precisión. ¿Por qué las vírgenes son vírgenes? Y eso lo voy a contestar en un momento, pero a ver, compañeros, ustedes que me escuchan, ¿por qué las vírgenes se llaman vírgenes? ¿A qué se refiere ser virgen? Sí, eso, esa parte de las vírgenes. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con vírgenes? Bueno, entonces, la mujer, ahorita les comento al final de este párrafo. La mujer en general, y cualquier persona, pero principalmente la mujer debe desarrollar las famosas 4 virtudes del mundo antiguo, que deben ser sabias, deben ser nobles, deben ser guerreras y deben ser místicas. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, mujer sabia, pues su nombre es muy claro, ¿no? Deben ser inteligentes pues, para administrar su casa, su negocio, administrar su familia, sus estudios, su escuela, darse cuenta y salir de problemas que a veces son muy complejos, ¿no? ¿A qué se refiere uno con mujer noble? Pues no tanto como que hacer de alcurnia, ¿no? De sangre azul. No, sino se refiere a que sea comprensiva, a que la mujer sea comprensiva. Y para lograr la comprensión, pues primero, volviendo a lo mismo, tiene que ser conocedora de sí misma. O sea, una persona que no se conoce, pues muy difícilmente va a ser comprensiva, porque la comprensión comienza con uno mismo. El autoentendimiento es una parte fundamental, el ser veraz, decir, sí, me equivoqué con esto, pues que la verdad no me dije a mí mismo la verdad, no me hice caso. Esa comprensión la podemos exteriorizar con las demás personas, podemos comprender a los demás. Y fíjense que es mucho más fácil comprender a los demás a que los demás nos comprendan a nosotros mismos. O sea, como que a veces pensamos, no, es que él me tiene que entender. Pues sí, eventualmente lo puede hacer, pero es mucho más fácil y más sano de alguna manera que nosotros a través de un autoconocimiento seamos comprensivos con los demás. Este cuate no entiende, o sea, o esta amiga no entiende, este niño no entiende, pero pues, es que él es así, es su naturaleza inquieta o su naturaleza es así como que no habla. Porque muchas veces sí a veces nos desesperan las personas que no hablan mucho o que hablan, o al revés, o que hablan hasta por los codos,
Pero a veces hay que comprender, entonces a eso se refiere la mujer noble, a una persona comprensiva. Mujer guerrera. Esta parte pues también es muy evidente, se refiere a que una persona que es persistente y que a pesar de la derrota se levanta e insiste, y en todo caso, para la mujer guerrera o para el hombre guerrero o el niño guerrero, el joven guerrero, se refiere a que no existe la derrota, sino solo es aprendizaje. Si la primera vez me derrotó este problema, la siguiente vez yo veo cómo, y la tercera vez yo veo cómo, así hasta que se logre vencer. Entonces, si una mujer emplea esta estrategia de no se pudo la primera, pues a la segunda, pues a la tercera o la cuarta, se convierte eso en una especie de poder. O sea, con el tiempo, esta cualidad de ser persistente, de no dejarse vencer, y a pesar de ser vencido o vencida, en este caso, se logra sobreponer, toma ventaja de ese aprendizaje y logra imponerse, pues es un triunfo. O sea, cuando la gente logra triunfar pese a las vicisitudes en algo así, pues viene como dicen los antiguos, viene la gloria. Ay, o sea, siente uno mucha satisfacción. A eso se refiere como mujer guerrera, mujer persistente. Mujer mística. ¿A qué se refiere este concepto? Este concepto se refiere a eso de la intuición. Todavía en esta generación podemos ver a las mamás o a las abuelitas o a las bisabuelitas que se saben muchos trucos para, que me duele la cabeza, que me pasó esto, me pasó lo otro, y que esta persona no se aleja de mí, que esta persona quiero que se acerque de mí. Muchas señoras, principalmente mujeres, tienen habilidades ya naturales, ¿no? De curación, de curandera. También son muy listas, son muy intuitivas y pueden encontrar soluciones a problemas aparentemente que son inextricables, pregúntale a la abuela cómo resolvemos esto, y claro que sí, la abuela explica, también a los abuelos, ¿no? Pero estamos hablando de mujeres, y sí, la abuela sabe cómo. Incluso muchas veces, que ya se da cada vez menos, pues en la cuestión de los niños, de cómo hay que atender a las mujeres que recién acaban de parir, todo eso. Las mujeres mayores normalmente, en muchas colonias, en muchas ciudades, sobre todo en provincia, las mujeres grandes, las mujeres ancianas, tienen mucho conocimiento. Y es por eso, ya así como redondeando todo esto, que además de la mujer, otro grupo importante que los antiguos mexicanos tenían como en un pedestal era a la gente de edad, a los ancianos, a los adultos mayores, como hoy les llamamos. ¿Por qué? Pues porque imagínense, si ya gente que se tenía un autoconocimiento, gente que tenía una experiencia de vida, gente que ya tenía ese nivel de comprensión muy desarrollado, pues cuántas cosas no sabían o cuántas cosas no podían resolver. Por eso se decía que por ejemplo, el gobernante o tlatoani o emperador no solamente era elegido por voto popular, sino que había un grupo, un consejo de ancianos, un consejo de sabios que le llamaban, que decidía. Pero hay otro punto importante en este consejo de sabios. Quien decidía, entre varios candidatos que habían propuesto el consejo de sabios, quien decidía cuál eran las mujeres. Hágate cuenta que estamos en la elección del señor Moctezuma, ¿no? Cuando Huizot deja fallece y deja vacante el poder. Se congregan los guerreros águila, los guerreros tigre, que suben águilas, se congrega el consejo de sabios, pero se proponía una terna, y de esa terna, quienes elegían el candidato, como dicen ahora, al mero mero, eran las mujeres. De hecho, hoy en día, esa parte importantísima de la elección femenina se da de alguna manera de forma tácita en la actualidad. Si ustedes observan, los principales líderes a nivel mundial y también en México tienen como la aceptación femenina. Si no tienen la aceptación femenina, se le hace muy difícil el gobierno a ese personaje. Y estoy hablando a nivel mundial.
Y también se da todavía en ciertas comunidades rurales aquí en México y en otras partes del mundo, que sí, o sea, el hombre propondrá, pues está el fulano, está el sultano, a ver, Juan, Pedro, Chano, Jacinto, a ver, están. Pero las mujeres dicen, no, pues va a ser Pedrito, porque es más a modo. Ah, bueno. Y se da. Eso lo fuimos descubriendo hace poco, cuando hicimos un trabajo, ya, bueno, poco, pues hace como 4 o 5 años, en la Sierra de Hidalgo, precisamente sobre empoderamiento femenino. Ahí nos dimos cuenta que efectivamente no se notaba, si no es porque uno está ahí duro y dale, que las que llevaban, ahora sí que las riendas y los pantalones en todo caso eran las mujeres. Ellas elegían quiénes eran sus representantes, pero no crean que se ponían así en una sala y todas a decidir, no, era sutil, era así como, ¿ya viste a fulano? Sí, ¿cómo lo ves? No, pues está muy trompudo. ¿Ya viste a sutanito? ¿Cómo lo ves? No, pues es medio borrachín, pero así se iban pasando la voz de boca en boca, se llegaba al consenso, ¿y qué va a quedar? Ah, pues tal persona. Y siempre eran las mujeres las que decidían. Y eso es algo que es una herencia ancestral. Lo que les acabo de comentar, se proponía la terna del nuevo emperador, pero siempre eran las mujeres sabias, esta Secretaría de Estado, el templo de Yópico, que era ese encargado, el que decidía tal o cual personaje iba a entronizarse. Por eso incluso se dice, y eso se dice porque no sé por qué no lo han comprobado, pero sí hay muchas evidencias, que había una mujer tlatoani, el equivalente a una papisa. Incluso en Europa se habla de una mujer papa, ¿no? Pero aquí se habla de una mujer con el mismo poder que el tlatoani, que el sabio guerrero emperador. Y era esta figura la que permitía toda la gestión de la política del Estado, el equivalente hoy a la Secretaría de Gobernación, era una mujer. Y fíjense el dato, y les voy a pasar este dato. ¿Por qué comentamos que fue una mujer? Porque si ustedes analizan, por ejemplo, cuando cae asesinado a Moctezuma, de pronto dicen, y su esposa, la Copa de Algodón, se casa con el capitán Cortés y con el capitán Andrade, y así supuestamente se va casando con muchos capitanes. Pues no, compañeros, es que esa Secretaría de Estado quedó todavía, no intacta, pero quedó vigente un tiempo, entonces cumplía esa doble función, ¿no? Ese de Secretaría de Estado. Pero esto está a debate, pero es muy interesante. Por lo que les comento, a lo que nos ha tocado ver en las comunidades que hemos trabajado, se da esa situación. Las mujeres son las que guían muchas cosas. Y llegamos a lo siguiente. Si queremos una buena sociedad, una sociedad que se supere, una sociedad de gente trabajadora, tenemos que estudiar qué es lo que está pasando en el sector femenino. Algo está pasando. Algo que no debería estar sucediendo, porque finalmente yo sé que hoy en día las mujeres trabajan, estudian, se superan y todo, pero la parte que se ha olvidado es la educación de los niños. Hoy en día, pues, en muchos casos, no en todos, ¿verdad? Pero se está dando mucho ese fenómeno de que los niños son educados por personas ajenas a la propia familia, o sea, en guarderías, en las guarderías, en los centros infantiles, como quien dice, se da este fenómeno. Y no estoy diciendo que todas debemos ser mamás o todos debemos ser papás, no, esto es un estudio que hemos realizado y en general nos ha arrojado estos datos. Nuestra propuesta es esta, que para que la mujer alcance una vida libre de violencia, es necesario un desarrollo personal. Y desde jóvenes, desde niños o desde niñas en este caso, sí es importante porque, insistimos, esto evita a la larga muchos problemas. Les da herramientas a las personas que se desarrollan internamente, herramientas con que enfrentar muchas situaciones que pues lamentablemente, por alguna razón desconocida, pues la escuela tradicional o la escuela normal, o sea, la escuela común, o sea, la primaria, secundaria,
muy difícilmente nos enseñan. Solamente, como dicen, ya cuando estamos viejos, ya nos llega la sensatez. Chin, si yo hubiera sabido esto hace 20 años, pues sí. Pero para que no tengamos esos problemas, es importante que sí, emprendamos o tratemos de hacer eso. Fíjense qué tan importante era esto. No sé si ustedes se acuerden, pero se dice o se cuenta, y eso sí hay muchos datos que lo apoyan, que el emperador Cuauhtémoc, el último emperador azteca, tenía entre 19 y 21 años de edad. Imagínense a hoy en día que un joven de esa edad tome la rienda siquiera de su propia familia. Es muy difícil. Ahora imagínense tomar las riendas de un estado a esa edad. ¿Y cómo fue posible? Pues por este mecanismo que les estoy platicando. O sea, viene un desarrollo personal, un desarrollo interior, viene esa observación, viene esa capacidad de ser sincero con uno mismo, viene esa comprensión y viene automáticamente eso que muchos místicos de todo el tiempo y muchos políticos lo desean, un poder personal tal que nos permita salir de muchos problemas por complejos que sean. Siempre esa superación o ese poder personal que nos da la superación es muy útil en situaciones buenas, en situaciones pues, negativas. Entonces, esos son los temas que nosotros vamos a tratar en este taller, y el tema de hoy era plantearles por qué lo enfocamos desde el punto de vista ancestral y por qué es el eje, o sea, el tomar el desarrollo personal como eje para asir nuestras propias vidas es una realidad, es fundamental. Porque finalmente, pues la historia de la humanidad así lo ha demostrado, ¿no? Imagínense cualquier líder antiguo o cercano al siglo XVIII o XIX. ¿Ustedes creen que Napoleón no se preparó en una escuela así de desarrollo? Se fue el audio. Bueno. Ok, déjalo, muevo acá, ¿Se escucha? ¿Se escucha? 1, 2, 3, probando. Es que Sí, se escucha. muchas gracias. Entonces les decía, no sé en qué me quedé, pero les comentaba yo que por eso esta es nuestra propuesta, el tomar nuestra cultura ancestral, con los ejemplos que ya les he platicado como base, y les comentaba que históricamente hablando cualquier líder del mundo no pudo haber sido tal sin una escuela una escuela de desarrollo, una escuela de conocimiento, como le hayan querido llamar, incluso desde la época de Alejandro de Macedonia. Él tenía a Aristóteles como guía, y no nada más es una cuestión de guía, sino que son cosas tan sencillas como aprender a observar, tener comprensión, ser veraz con uno mismo. O sea, tampoco vayamos tan así como héroes, ¿no?, de la mitología, sino algo más sencillo, algo que nos atañe personalmente, familiarmente, a nuestras hermanas, a nuestras esposas, a nuestras hijas. Sí es oportuno pues darle herramientas para que se sepan defender, para que sepan salir de problemas que a veces es muy difícil, ya sea por la costumbre, por las cuestiones sociales o por situaciones a veces imprevistas, porque esa es otra. Esos pueblos, inclusive hasta el siglo XIX, sí se les enseñaba pues, estrategias de combate, o sea, desde saber disparar, box, lucha. Hoy le llaman, ¿qué? Arte marcial. ¿Qué? Bueno, arte marcial mixto. O sea, que pelees con lo que tengas a la mano. O sea, yo no invito a que la gente se ponga así, ¿no? Luego a golpes, no. Pero es bueno saber, porque fíjense algo muy interesante. Pues tuvimos la fortuna de saber un poco de eso, de arte marcial, de defensa personal, y lo que nos dimos cuenta fue que la confianza en uno mismo aumenta. Para mí, mi conclusión personal con respecto al arte marcial
es que la confianza en sí mismo aumenta. Y gracias al destino, gracias a los dioses o a quien ustedes consideren, jamás he tenido o sea, nunca he tenido que usarlos, pues. Entonces, pues, pero finalmente sí reconozco que ciertas cosas que uno va aprendiendo en relación a la estrategia de la defensa y el ataque funcionan. Entonces, imagínense la estrategia del conocimiento de sí mismo, pero por supuesto que también funciona, viene siendo una parte muy, muy importante para el desarrollo de la mujer y le evita meterse o salirse de problemas que pudiera o pueda tener, ya sea a nivel personal, a nivel social, la escuela, la casa, en fin. Esa es nuestra apuesta. Y sabemos que cuando la gente toma en su rienda su vida, pues cambia. Cuando ya no permite ser hojarasca, que cualquier emoción lo motive para allá, para acá, para arriba, para abajo, deja de ser hojarasca y empieza a tomar su vida con sus propias manos, con su propio autoconocimiento, siempre salen cosas interesantes. Hay un mejor resultado. Si tienen alguna pregunta, pues el tema se agotó, pero si tienen preguntas, todavía tenemos unos minutos para responder algunas preguntas. Facebook no tenemos nada. Si quiero puede pasar a ver lo de qué hace una mujer virgen. Bueno, me comentan que les hice el comentario qué significa virgen, por qué se llama virgen. Bueno, fíjense, vamos a esta parte. Les comentaba que de acuerdo con el Códice Borbónico, nuestra infograma tiene a la Virgen Tlazolteotl. Entonces yo les preguntaba, pero ¿por qué virgen, no? Pues se llama virgen a la entidad que dota de virtudes al ser humano. O sea, se llama virgen porque es la dadora de virtudes. Entonces, como la entidad, la virgen o la diosa Tlazolteotl es la que instituyó la enseñanza del autoconocimiento, pues otorga la virtud del ser, o sea, las virtudes propias de la naturaleza humana, pero de una naturaleza que es profunda, ¿no? Como les comento, la parte de ser guerrero, la parte de ser filósofo, la parte de ser sabio, la parte de ser místico, todo eso es una enseñanza que antiguamente se daba, que se tomaban como virtudes. Entonces, virgen se refiere a la entidad o persona que otorga virtudes, no tiene que ver con su condición cultural, política o física, sino más bien es la que da las virtudes. Por eso se le llamaba la Virgen Tlazolteotl, porque su escuela o su enseñanza da virtudes a la gente, al ser humano. ¿Alguna otra pregunta? Saluda a Marcela. A Marcela. Bueno, si no hay más preguntas, acuérdense de llenar el formato. No sé si ya lo vieron en el chat. Pregunta, ¿cómo se diferencia la valoración correcta de la mujer del ginocentrismo en la sociedad? Pues aquí es un concepto abstracto. Por ejemplo, a veces uno tiende mucho a filosofar así, ¿cómo le llaman? Sofisma. Y está bien, ¿no? O sea, un sofisma está interesante cuando uno lo plantea o cuando uno busca una respuesta. Pero siempre hay que irse a la práctica, a la realidad. Y es que eso es interesante. Cuando uno comienza esa tarea de autoconocerse, de pronto uno piensa, pues soy el centro de todo. Pues sí, relativamente eso es verdad. Porque el único universo que tenemos al alcance es uno mismo. Si yo en este caso fuera mujer, diría que pues, sí, el universo gira alrededor mío, pero porque esa es mi percepción actual. Conforme avanza mi desarrollo, iría viendo todas las formas de cómo percibir. Y esa cuestión de percibir a la mujer como el centro de todo no nada más es una cuestión filosófica o sofismática, sino es una cuestión natural en la biología del ser humano. O sea, una de las directrices de la Tierra, por llamarlo así, de la Madre Tierra o de la Tierra o de la naturaleza, es que todos los seres que la habitan
cumplan ciertas funciones, como es reproducirse, expandirse, comer, descansar y volverse a reproducir. Y sí, finalmente, desde ese punto de vista, cualquier especie, la parte medular, la parte crítica de su continuidad como especie, recae en lo femenino. Por eso, fíjense, algo chistoso, la naturaleza protege más lo femenino que lo masculino. Si ha llegado, dicen algunos autores, al grado de que la mujer tendría la capacidad de continuar con la especie sin requerimiento de un varón. O sea, ustedes preguntarán, ¿qué es una autofecundación? No tanto una autofecundación, pero la mujer puede fecundar hipotéticamente, y está comprobado con experimentos de laboratorio, que una mujer puede fecundar a otra mujer. Y eso dicen los antiguos que se da por el hecho de que hay enfermedades o degeneración en las poblaciones humanas que ha habido ocasiones en que la naturaleza genera ese asunto. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de Diana, ¿no? Y de las Amazonas. Pues o sea, esa alegoría griega habla de ese asunto. Como cuando los varones degeneran tanto, pues la mujer en sí misma suple esa función de la especie, de no permitir que la especie desaparezca. Y sí se da, porque ahí tiene todo, o sea, biológicamente está todo ahí. A lo mejor ahorita está dormido, por llamarlo así, esa parte, pero está ahí, está vigente. No se han creado las condiciones, los biólogos le llaman propiedades emergentes, no se han creado las condiciones para que esa propiedad emerja, pero sí está ahí. Entonces, sí hay que tener cuidado con esas cuestiones filosóficas, abstractas, porque en realidad, pues sí, la mujer, aunque lo queramos o no, en forma natural, pues es el centro de todo. Vivimos en una entidad llamada Tierra, pues que es femenino, es como les platicaba. Todas las mujeres y todos los varones tenemos algo de la Tierra, pero principalmente las mujeres. Así como es la Tierra, que de pronto tiembla y se agrieta todo y hay nubarrones y sentimos feo, pues es cierto. Y que de pronto está muy bonito y todo es paz y tranquilidad, pues también es cierto. O sea, pues es natural, o sea, no es una cuestión de opinión de mi parte, de que por quedar bien, sino es algo real, es algo, digamos, que está ahí, que es palpable, porque así es la especie, es parte de la especie. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la forma en la que se valora correctamente a una mujer del ginocentrismo moderno? Pues mira, insisto, hay que salirse de esos esquemas, porque miren, nos podemos hablar o hacer un discurso en torno a estos sofismas y no vamos a llegar a nada. Es muy importante que aprendamos a observar, aprendamos a ser objetivos, a ser comprensivos, a ver nuestra propia realidad individual, grupal, social. Uno como varón pues entiende muchas cosas. Yo antes, para poner un ejemplo, cuando era joven, me iba con la finta de que no, pues las mujeres, entre menos hablen mejor, ¿no? Porque eso me llegó a pasar. Y a veces ya en la escuela, no, es lo más importante del mundo. Pero cuando uno logra observarse uno mismo, que en este caso me tocó esta parte, más adelante va a participar también nuestra compañera platicando con ustedes, o sea, más adelante en otro curso, en otras sesiones, nos damos cuenta que es algo natural y objetivo. O sea, queramos o no, la naturaleza protege a las especies cuando viene un problema. Y proteger a las especies implica que el género que crea sea más importante que el que solamente suministra, por llamarlo así, suministra los insumos. Es así con cualquier especie. Por eso muchas especies, las estrategias de muchas especies es que tengan muchos hijos. Por ejemplo, los gatos, los ratones, los conejos, las gatitas, las perritas tienen muchos críos como estrategia de la especie, ¿no? Entonces igual, los seres humanos como estrategia de la especie
La naturaleza le da mucha importancia y preponderancia a lo femenino. Por eso, en general, en la mayoría de los países hay más mujeres que hombres. Hay países como, por ejemplo, India, el país de la India, que no es así. Hay más varones. Pero ahí, quizás más adelante abordemos ese tema, qué es lo que pasa ahí. Hay un desajuste. Pero bueno, será cuestión de platicar más adelante porque ya se nos acabó el tiempo. Pero sí, eso que comentaba el compañero Juan, y sí es importante salirse de esos discursos porque pues son como para ir a la cátedra, a la UNAM, ¿no? No, para nosotros es plantear algo práctico. Obsérvense, estúdiense, sean sinceras con ustedes mismos, aprendan a salir de los problemas, aprendan a no confrontarse, aprendan a ser fuertes, a ser veraces, sagaces, intuitivas, sobre todo fuertes e intuitivas. Aprendan a decir no, o sea, si es no, es no. Y pues, aprendan a quitarse el miedo, porque es una cuestión interesante. El miedo es una alarma. O sea, el miedo es bueno cuando nos indica que algo malo puede pasar, ¿no? Pero a veces, si no lo sabemos observar, si no lo sabemos interpretar correctamente, nos impide, se convierte en una barrera. Entonces también esto es importante, saber utilizar nuestra propia naturaleza, nuestras propias alarmas, para saber cómo actuar, cómo enfrentar o cómo dar la vuelta y salir victoriosos. ¿Más preguntas? Entonces, el formato de la Secretaría me parece que va a estar en el chat. No sé si ya está, lo pueden repetir. El folio es el 557. El proyecto es Sembrando Valores, Desarrollo Comunitario. El tema es acceso de la mujer a una vida libre de violencia, desarrollo personal. Pues si no hay más preguntas, por mi parte, pues ya se nos acabó el tiempo. Y los esperamos el día de mañana para nuestro taller de huertos, nuestro taller de emprendurismo, y el domingo con nuestro taller de cartografía y taller de reciclaje creativo. Pues muchas gracias. Por aquí vamos a andar respondiendo preguntas. Hasta la próxima.